Bienvenidos a otro hermoso programa de Biblia. Habló aún Jehová a Moisés, diciendo, manda a Aarón y a sus hijos, y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Las ofrendas por la mañana y por la noche eran un holocausto ofrecido por Aarón y los sacerdotes por la nación de Dios, Ex. 29, 38, 46. Era llamado el holocausto continuo. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir con todo el mundo la palabra de Dios. Gracias. Levítico, capítulo 2, versículo 1. Habló aún Jehová a Moisés, diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Las ofrendas por la mañana y por la noche eran un holocausto ofrecido por Aarón y los sacerdotes por la nación de Dios, como se menciona en Éxodo capítulo 29, versículos 38 al 46. Era llamado el holocausto continuo, y así también ahora, Cristo en consagración siempre vive para interceder por nosotros. Un informe de Rockefeller salió hace unos años que declaraba que el hombre es una criatura bélica. En los terrenos de nuestras universidades hay quienes protestan en cuanto a las guerras, pero que al mismo tiempo luchan y crean alborotos en los terrenos universitarios. Ahora, ¿por qué esto? Porque está en el mismo corazón del hombre. Es algo casi risible oír de las manifestaciones de paz que terminan precisamente en alborotos. Y al mismo tiempo, y con una energía ardorosa, el hombre trata de perfeccionar los instrumentos diabólicos de terrible destrucción. Con toda certeza, amigo oyente, este no es el propósito para el que fue creado el hombre. Dios tiene otro propósito en mira para el hombre, y si usted desea ver lo que piensa, mire entonces a Jesús. Aquí está el hombre que agradó a Dios. Hubo una gloria en su naturaleza humana. La amabilidad de Jesús era en verdad un perfume fragante. Su venida fue una gloria, su estancia una bendición, su partida una gracia. Su simpatía ha llenado el mundo con una nueva esperanza y un nuevo ideal en cuanto a la humanidad. Hay dos aspectos importantes en cuanto a esta ofrenda del alimento: los ingredientes que se agregan y los ingredientes que no se agregan. Veamos ligeramente el bosquejo de este capítulo 2 de Levítico. Como dijimos ya, el tema central de este capítulo es la ofrenda del alimento, es decir, la amabilidad de Cristo. Y consideraremos 4 aspectos principales. Primero, la ofrenda del alimento mezclada, pero no cocida, en los versículos 1 al 3. En segundo lugar, la ofrenda del alimento mezclada y cocida, en los versículos 4 al 13. Exige justicia y perfección absoluta. La imperfección es lo mejor que podemos hacer. Por eso, el género humano es un fracaso. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 59, versículo 8 de su libro, no conocieron camino de paz. Un informe de Rockefeller salió hace unos años que declaraba que el hombre es una criatura bélica. En los terrenos de nuestras universidades hay quienes protestan en cuanto a las guerras, pero que al mismo tiempo luchan y crean alborotos en los terrenos universitarios. Ahora, ¿por qué esto?
porque está en el mismo corazón del hombre. Es algo casi risible oír de las manifestaciones de paz que terminan precisamente en alborotos, y al mismo tiempo, y con una energía ardorosa, el hombre trata de perfeccionar los instrumentos diabólicos de terrible destrucción. Con toda certeza, amigo oyente, este no es el propósito para el que fue creado el hombre. Dios tiene otro propósito en mira para el hombre, y si usted desea ver lo que piensa, mire entonces a Jesús. Aquí está el hombre que agradó a Dios. Hubo una gloria en su naturaleza humana. La amabilidad de Jesús era en verdad un perfume fragante. Su venida fue una gloria, su estancia una bendición, su partida una gracia. Su simpatía ha llenado el mundo con una nueva esperanza y un nuevo ideal en cuanto a la humanidad. Hay dos aspectos importantes en cuanto a esta ofrenda del alimento: los ingredientes que se agregan y los ingredientes que no se agregan. Veamos ligeramente el bosquejo de este capítulo 2 de Levítico. Como dijimos ya, el tema central de este capítulo es la ofrenda del alimento, es decir, la amabilidad de Cristo. Y consideraremos 4 aspectos principales. Primero, la ofrenda del alimento mezclada, pero no cocida, en los versículos 1 al 3. En segundo lugar, la ofrenda del alimento mezclada y cocida, en los versículos 4 al 13. En tercer lugar, las primicias de las espigas verdes rociadas con aceite e incienso, versículos 14 al 16. Y en último lugar, la ley de la ofrenda del alimento. Y para ello, tendremos que volver una vez más al capítulo 6 de Levítico, los versículos 14 al 23. El primer aspecto es, pues, la ofrenda del alimento mezclada pero no cocida. Leamos el versículo 1 de este capítulo 2 de Levítico. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La ofrenda debía ser hecha de flor de harina, y la harina fina en aquel día era cosa rara. No tenían los grandes molinos como los tenemos hoy en día, diseminados por todas partes. Tenían que moler el grano a mano en un tipo de tazón de piedra, friccionando una piedra contra otra para triturar el grano. Muchas veces quedaba muy gruesa y desigual si el molinero se descuidaba o si estaba apurado. Si la harina tenía que ser fina, tenían entonces que pasar muchísimo tiempo moliéndola. Ahora bien, esta ofrenda tenía que ser de harina muy fina, o sea, de harina bien molida. Esto nos presenta al Señor Jesús en su personalidad humana. Hoy en día estamos seguros que diríamos, usando la expresión corriente, que Él tenía una personalidad bien integrada. Era una persona normal. Todos estos hombres tenían sus desvíos de lo normal. Tenían personalidades subdesarrolladas. En contraste con ellos y con todos nosotros, Jesús era bien equilibrado. Tenía el equilibrio suficiente en todas las áreas de su personalidad. Podía ahuyentar a los cambistas del templo y podía tomar a los niñitos en sus brazos. Cuando cumplía apenas 12 años, los príncipes religiosos se asombraron de su sabiduría. Cuando empezó a enseñar, el pueblo quedó asombrado, diciendo: ¿cómo sabe este letras, sin haber estudiado? Como lo registra el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 15. Sin embargo, el Señor Jesús nunca apeló a su propio intelecto como base para cualquier juicio. ¿No ha notado usted que esto nunca fue el criterio para su conducta? Él vino para hacer la voluntad de su Padre, y este fue el único motivo de sus acciones. Jesús podía llorar al lado de la tumba de Lázaro o sobre la ciudad indiferente de Jerusalén, y a la vez, levantar a Lázaro de los muertos, y pronunciar un juicio severo sobre Jerusalén, juicio que se cumplió literalmente. No se entregó a sus emociones ni fue guiado por ellas. Nunca fue obstinado. Sin embargo, nada podía impedirle ir a Jerusalén para morir. En todo tiempo, él podía orar diciendo, como lo registra el evangelista Mateo, en el capítulo 26 y versículo 39. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38, encontramos sus palabras: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su propia naturaleza volitiva no era su guía de sus acciones. La naturaleza de Jesús era equiparada e integrada en todos sus aspectos, mientras que nuestra personalidad es desigual, débil y anormal en muchos aspectos. Volviendo ahora al versículo 1 del capítulo 2 de Levítico, leemos: sobre la cual echará aceite. El aceite de oliva es un símbolo del Espíritu Santo.
Usted notará que aquí dice aceite sobre ella. Pasando luego a los versículos 4 y 5, notamos que dice amasadas con aceite. Ahora en el versículo 6 dice, echarás sobre ella aceite. Y en el versículo 7 dice... Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por Levítico, el tercer libro del Pentateuco. En nuestro programa de hoy vamos a concluir el capítulo 1 de este libro, y nos corresponde hoy estudiar la ley del holocausto. En realidad esta ley no aparece aquí en el capítulo 1. La ley del holocausto se halla en el capítulo 6, versículos 8 hasta el 13. Y vamos a leerlos para que usted se familiarice con lo que vamos a estudiar. Leamos estos versículos. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Las ofrendas por la mañana y por la noche eran un holocausto ofrecido por Aarón y los sacerdotes por la nación de Dios. Era llamado el holocausto continuo, y así también ahora, Cristo en consagración siempre vive para interceder por nosotros. Esto es expresado en forma sumamente bella en una antigua orden para la visitación a los enfermos, atribuida a Anselmo de Canterbury. Allí está escrito lo siguiente: el ministro dirá al enfermo, ¿crees que no puedes ser salvo sino mediante la muerte de Cristo? El enfermo responderá que sí. Luego dígase a él, anda pues, y mientras tu alma mora en ti, pon tu confianza en esta muerte solamente. No pongas tu confianza en ninguna otra cosa. Entrégate totalmente a esta muerte, cúbrete totalmente solo con ella. Y si Dios te juzga, di, Señor, pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo entre mí y tu juicio. De otro modo, no contenderé ni entraré contigo en el juicio. Y si te dijere que tú eres pecador, di, pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo entre mí y mis pecados. Si Él te dijere que tú has merecido la condenación, di, Señor, pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo entre ti y todos mis pecados, y ofrezco los méritos de Él en lugar de los míos, méritos que debiera tener, pero que no tengo en mí. Y cualquiera de nosotros que pueda así hablar a Él, la promesa habla desde la sombra de la tienda de reunión. Este Cristo, el Cordero de Dios, el verdadero holocausto, será aceptado por ti para hacer expiación por ti. Hasta aquí la orden de la visitación atribuida a Anselmo de Canterbury. Esta es la ley del holocausto. Dios queda satisfecho con Jesús y Él nos ve a nosotros en Cristo Jesús. Él está satisfecho, pues, con nosotros. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 24, escribió, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amigo oyente, ¿tiene usted el sacrificio de Cristo entre usted y sus pecados? ¿Reconoce usted personalmente que la sangre de Cristo ha sido derramada para que usted viva? ¿Está usted confiando en Él hoy en día? Dios ve a Cristo como el único que puede satisfacer la condenación que merecen los pecados suyos. ¿Ha visto usted a Jesucristo de esta manera? ¿O es que todavía está tratando de traer su pequeño yo y su mísera bondad para ofrecerlo a Dios? Amigo oyente, Dios no lo aceptará. Solo acepta lo que Cristo ya ha hecho por usted. Y si usted confía en Cristo, Dios cuenta la justicia de Cristo como justicia suya. Por eso le exhortamos a que usted confíe en Él ahora mismo y viva así para siempre. Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo 1 del libro de Levítico, y entramos ahora en el capítulo 2.
En este capítulo estudiaremos la ofrenda del alimento. Las ofrendas hablan de la persona y de la obra de Cristo. El holocausto era un cuadro a fondo de Cristo en su muerte. En cambio, la ofrenda del alimento revela la humanidad de Jesús en toda su perfección y amabilidad. Al leer acerca de esta ofrenda, verá usted que se lee exactamente como una receta de pan. Y eso es exactamente lo que es. Es realmente una ofrenda de alimento. Puesto que no hay derramamiento de sangre, esta ofrenda era diferente de las otras. Sin embargo, generalmente era ofrecida con otra ofrenda en la que había derramamiento de sangre. Esta ofrenda de alimento podría ser ofrecida o bien cocida o no cocida. Aarón y sus hijos recibieron una porción de esta ofrenda como alimento para ellos mismos. Tenía que ser comida por todos los varones en la familia de Aarón. La ofrenda de alimento manifiesta la humanidad de Jesús en toda su perfección. Su deidad no se deja entrever aquí. Jesús era perfecto hombre y era el hombre perfecto. El propósito de Dios para el hombre se cumple en Jesús. Él es el segundo hombre, pero el último Adán. No habrá más Adanes, pero habrá otros hombres como Jesucristo. Él es el último Adán, la cabeza de un nuevo pueblo. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amigo oyente, el hombre como está en el mundo hoy en día es el fracaso más colosal en todo el universo. ¿Jamás ha pensado usted en eso? Las Escrituras son francas y específicas en cuanto a este punto. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 versículos 12 y 23 dice: Todos se desviaron, y el original aquí sugiere que son naufragios, a una se hicieron inútiles. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no puede salvar por la ley por la sencilla razón de que Dios ve nuestras imperfecciones. No podemos cumplir ni guardar la ley. No podemos darle perfección. Dios no nos puede salvar estando nosotros en nuestras imperfecciones, porque Él es un Dios santo y exige justicia y perfección absoluta. La imperfección es lo mejor que podemos hacer. Por eso, el género humano es un fracaso. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 59, versículo 8 de su libro, No conocieron camino de paz. Un informe de Rockefeller salió hace unos años que declaraba que el hombre es una criatura bélica. En los terrenos de nuestras universidades hay quienes protestan en cuanto a las guerras, pero que al mismo tiempo luchan y crean alborotos en los terrenos universitarios. Ahora, ¿por qué esto? Porque está en el mismo corazón del hombre. Es algo casi risible oír de las manifestaciones de paz que terminan precisamente en alborotos. Y al mismo tiempo, y con una energía ardorosa, el hombre trata de perfeccionar los instrumentos diabólicos de terrible destrucción. Con toda certeza, amigo oyente, este no es el propósito para el que fue creado el hombre. Dios tiene otro propósito en mira para el hombre, y si usted desea ver lo que piensa, mire entonces a Jesús. Aquí está el hombre que agradó a Dios. Hubo una gloria en su naturaleza humana. La amabilidad de Jesús era en verdad un perfume fragante. Su venida fue una gloria, su estancia una bendición, su partida una gracia. Su simpatía ha llenado el mundo con una nueva esperanza y un nuevo ideal en cuanto a la humanidad. Hay dos aspectos importantes en cuanto a esta ofrenda del alimento: los ingredientes que se agregan y los ingredientes que no se agregan. Veamos ligeramente el bosquejo de este capítulo 2 de Levítico. Como dijimos ya, el tema central de este capítulo es la ofrenda del alimento, es decir, la amabilidad de Cristo. Y consideraremos 4 aspectos principales. Primero, la ofrenda del alimento mezclada, pero no cocida, en los versículos 1 al 3. En segundo lugar, la ofrenda del alimento mezclada y cocida, en los versículos 4 al 13. En tercer lugar, las primicias de las espigas verdes rociadas con aceite e incienso, en los versículos 14 al 16. Y en último lugar, la ley de la ofrenda del alimento. Y para ello tendremos que volver una vez más al capítulo 6 de Levítico, los versículos 14 al 23. El primer aspecto es, pues, la ofrenda del alimento mezclada, pero no cocida. Leamos el versículo 1 de este capítulo 2 de Levítico. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina,
sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La ofrenda debía ser hecha de flor de harina, y la harina fina en aquel día era cosa rara. No tenían los grandes molinos como los tenemos hoy en día, diseminados por todas partes. Tenían que moler el grano a mano en un tipo de tazón de piedra, friccionando una piedra contra otra para triturar el grano. Muchas veces quedaba muy gruesa y desigual si el molinero se descuidaba o si estaba apurado. Si la harina tenía que ser fina, tenían entonces que pasar muchísimo tiempo moliéndola. Ahora bien, esta ofrenda tenía que ser de harina muy fina, o sea, de harina bien molida. Esto nos presenta al Señor Jesús en su personalidad humana. Hoy en día estamos seguros que diríamos, usando la expresión corriente, que Él tenía una personalidad bien integrada. Era una persona normal. En realidad creemos que Jesucristo ha sido la única persona normal que jamás haya vivido aquí en la tierra. El pecado ha hecho desigual y anormal a toda la raza humana. Una parte de nuestras personalidades se ha desarrollado excesivamente a costa de otras partes de nuestra personalidad. Un estudiante universitario que se encontraba en el último año de sus estudios sobre psicología anormal fue a hablar con el profesor del departamento de psicología y le dijo que cuando consideraba la etiología de la afección de cada forma de la anormalidad que estudiaba, descubrió que padecía también todos los síntomas de cada una de estas formas de la anormalidad. El profesor se echó a reír y le dijo: «Yo me preguntaba cuándo vendrías a verme. Todos tus compañeros han venido para decirme lo que tú acabas de decir. Todos tienen los síntomas y yo también tengo los síntomas». Amigo oyente, todos nosotros los tenemos. El famoso psiquiatra norteamericano, el Dr. Menninger, dice que todo el género humano hoy en día está un poquito chiflado. Todos estamos un poquito descentrados. Pero Jesús fue la única persona normal. Fíjese usted lo desiguales que han sido los caracteres de los hombres en la Biblia. A Sansón le fue posible hacer grandes proezas físicas, pero aparece algo débil en cuanto a su voluntad y su mente. Pablo era un gigante intelectual, pero se veía débil de cuerpo. Simón Pedro era fácilmente persuadido por sus emociones, como lo vemos cuando declara que moriría por Jesús, pero negándole, sin embargo, más tarde. Esto revela una debilidad definida en el área de su voluntad. El rey Saúl, por su parte, era obstinado y terco, sin poder inclinarse para obedecer a Dios. Esto condujo a su destronamiento y luego a su muerte. Todos estos hombres tenían sus desvíos de lo normal, tenían personalidades subdesarrolladas. En contraste con ellos y con todos nosotros, Jesús era bien equilibrado. Tenía el equilibrio suficiente en todas las áreas de su personalidad. Podía ahuyentar a los cambistas del templo y podía tomar a los niñitos en sus brazos. Cuando cumplía apenas 12 años, los príncipes religiosos se asombraron de su sabiduría. Cuando empezó a enseñar, el pueblo quedó asombrado diciendo: «¿Cómo sabe éste letras sin haber estudiado?», como lo registra el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 15. Sin embargo, el Señor Jesús nunca apeló a su propio intelecto como base para cualquier juicio. ¿No ha notado usted que esto nunca fue el criterio para su conducta? Él vino para hacer la voluntad de su Padre, y este fue el único motivo de sus acciones. Jesús podía llorar al lado de la tumba de Lázaro o sobre la ciudad indiferente de Jerusalén, y a la vez levantar a Lázaro de los muertos y pronunciar un juicio severo sobre Jerusalén, juicio que se cumplió literalmente. No se entregó a sus emociones ni fue guiado por ellas. Nunca fue obstinado. Sin embargo, nada podía impedirle ir a Jerusalén para morir. En todo tiempo, él podía orar diciendo, como lo registra el evangelista Mateo en el capítulo 26 y versículo 39, «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38, encontramos sus palabras: «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Su propia naturaleza volitiva no era su guía de sus acciones. La naturaleza de Jesús era equiparada e integrada en todos sus aspectos, mientras que nuestra personalidad es desigual, débil y anormal en muchos aspectos. Volviendo ahora al versículo 1 del capítulo 2 de Levítico, leemos: «Sobre la cual echará aceite». El aceite de oliva es un símbolo del Espíritu Santo. Usted notará que aquí dice aceite sobre ella.
Pasando luego a los versículos 4 y 5, notamos que dice, amasadas con aceite. Ahora en el versículo 6 dice, echarás sobre ella aceite. Y en el versículo 7 dice, con aceite. Con todo esto, la ofrenda del alimento quedaba empapada con aceite. El aceite era una parte muy importante de las ofrendas y era aplicado en muchas maneras diferentes. La importancia del Espíritu Santo en la vida humana de Jesús es muy digna de nuestra consideración. Hagamos una especie de paralelo entre la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús y la del aceite en la ofrenda del alimento. En Lucas 1:35, notamos que Jesucristo fue nacido del Espíritu, o sea, amasado con aceite. En Mateo 3:16 y 17, vemos que Jesucristo fue bautizado por el Espíritu, esto es, aceite sobre él. En Marcos 1:12, notamos que Jesucristo fue guiado por el Espíritu, es decir, echará sobre él aceite. Juan 3:34 y Mateo 12:28 nos dicen que Jesús enseñó, hizo milagros y se ofreció en el poder del Espíritu Santo, es decir, con aceite. Amigo oyente, si el Señor Jesús en su perfecta humanidad necesitaba el Espíritu Santo, es entonces cierto que usted y yo necesitamos al Espíritu Santo aún mucho más. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 2 de Levítico. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. El incienso se hacía según una fórmula secreta. Evidentemente era una forma de incienso puro mezclada con otros ingredientes aromáticos. Era preparado con ciertas partes de algunas plantas o árboles, quizá con la cáscara u hojas. El incienso exudaba su fragancia solo cuando era mojado, molido, quemado o puesto bajo presión. Y esto habla de la vida del Señor Jesús. Cómo Él manifestó la fragancia de su vida bajo los fuegos de la tensión, las presiones y la persecución. Esto es lo que su Padre vio en Él, y por eso dijo que tenía complacencia en Él. Había una fragancia especial en su vida, y debe haber una fragancia también en nuestras vidas, puesto que pertenecemos a Él. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 2 de Levítico. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Los sacerdotes recibían una porción de la ofrenda del alimento. Debían recibir un porcentaje de cada ofrenda. Al parecer, lo restante era mezclado y luego quemado sobre el altar. Notamos aquí un énfasis especial sobre el hecho de que esta ofrenda era quemada sobre el altar aunque no había derramamiento de sangre relacionado con ella. El fuego recibe un gran énfasis, como también lo veremos en los versículos 2, 9 y 16, y en el capítulo 6, versículos 15, 17 y 18. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en este capítulo 2 de Levítico, o sea, la ofrenda del alimento mezclada y cocida. Leamos los versículos 4 al 10. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Estas son instrucciones detalladas para el rito de la ofrenda del alimento. ¿Y no es verdad que se parece a una receta para hacer pan? Este énfasis sobre la harina fina y el aceite se repite muchas veces. El fuego también se menciona varias veces. Queremos decir con gran énfasis que el fuego aquí no simboliza el infierno en ninguna manera. Es la energía y el poder purificador de Dios lo que sacó a la luz la dulzura en la vida de Cristo. En el versículo 9,
Esta ofrenda es específicamente declarada como una ofrenda de olor grato a Jehová. El significado final y completo de esta ofrenda es lo que Dios ve en Cristo. Su dulzura se hizo más y más aparente a medida que aumentaba la presión y tensión sobre su cuerpo. Ahora, muchas veces hoy en día no es dulzura exactamente lo que sale de nosotros cuando estamos bajo tensiones. Hemos oído decir a muchos cristianos cosas muy poco prudentes cuando estaban bajo tensiones. Mientras más tensión le fue puesta al Señor Jesucristo, más dulce era. El Señor pudo decir en Juan 8:29, «Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada». Lo que sobraba de la ofrenda, del alimento, debía ser de Aarón y de sus hijos. Los creyentes tenemos hoy el privilegio sumo de compartir a Cristo con Dios el Padre. Amigo oyente, ¿qué ve usted en Cristo Jesús? ¿Hay una dulzura en cuanto a Él? ¿Ha inhalado usted la dulzura y la fragancia de la vida de Cristo? En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 58, leemos, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Amigo oyente, si usted y yo deseamos tener algo de esta dulzura en nuestra vida, tenemos que participar de Cristo Jesús. Por supuesto que no hablamos en forma literal porque no somos caníbales. Comemos de Él, amigo oyente, por la fe y nos apropiamos de sus cualidades para nuestras vidas. Al comer de Él, la dulzura de su vida debe penetrar nuestras vidas. Y aquí nos detenemos por hoy. Retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga copiosamente.